Mensajes positivos. En el Evangelio de la Misa de hoy, Mateo 12, 46 al 50, vemos lo que implica pertenecer a la familia de Dios. Dice el texto. En aquel tiempo Jesús estaba hablando a la muchedumbre cuando su madre y sus parientes se acercaron y trataban de hablar con él. Alguien le dijo entonces a Jesús: Oye, ahí fuera están tu madre y tus hermanos si quieren hablar contigo. Pero él respondió al que se lo decía: ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y señalando con la mano a sus discípulos dijo: Esos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Primer punto. Una respuesta que descoloca, pero que ilumina. A primera vista, las palabras de Jesús pueden sonar distantes o incluso duras. Imagina la escena. Jesús está enseñando a la multitud y le avisan que su madre y sus parientes están afuera esperándolo. La respuesta del maestro parece un rechazo a su propia familia de sangre. ¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Sin embargo, en la tradición católica y en la profundidad del Evangelio sabemos que Cristo jamás deshonró el cuarto mandamiento ni despreció a su Madre Santísima. Lo que Jesús está haciendo aquí no es rechazar a su familia terrenal, sino redefinir y elevar el concepto de familia a una dimensión mucho más alta y eterna, la dimensión de la gracia y de la fe. Vale la pena aquí hacer una aclaración. En el lenguaje bíblico de la época, en hebreo y en arameo, no existe una palabra específica para primos o parientes cercanos, por lo que la palabra hermanos abarcaba toda la parentela. En los idiomas antiguos había pocas palabras y había que meter en ella varios conceptos. Ahora tenemos una infinidad de sinónimos para una sola acción, tenemos muchísimas palabras. La amplitud de la palabra hermano la podemos ver muy claramente en el libro de Tobías, donde vemos al menos 4 tipos de personas a las que se les llama hermanos. Primero, parientes por sangre o familia extendida. En Tobías 7:1, Tobías le dice a Azarías, que era el arcángel Rafael disfrazado: llévame enseguida a casa de nuestro hermano Raguel. Y Raguel era un pariente, era su tío, pero él le dice hermano. Segundo, compatriotas y correligionarios. Dice Tobías 7:11, se le ha dado ya a 7 de nuestros hermanos, hablando a los 7 esposos que ha tenido Sara. Y dice, esos hermanos eran hombres del mismo pueblo y fe, pero sin embargo se le llaman hermanos. Tercero, compañeros y amigos. Tobías 5:14, dice Tobit, saluda al arcángel Rafael, quien se hace pasar por Azarías, le dice: bienvenido, hermano. Ya, un amigo le dicen hermano. También, número 4, esposos y esposas. Tobías 7:12, le dice el suegro: recibe a tu hermana, desde ahora será su hermano, ella tu hermana, cuando Raguel entrega a Sara en matrimonio. Es interesante analizar en el libro de Tobías las diferentes especificaciones que se hacen de la palabra hermano. Bueno, ese fue un punto cultural. En resumen, la palabra hermano no se limita al parentesco de sangre, sino que expresa también pertenencia, solidaridad, confianza, alianza de fe y de vida. Segundo punto. María, la primera en hacer la voluntad del Padre. Cuando Jesús dice que su madre y sus hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre Celestial, lejos de desmerecer a la Virgen María, la está exaltando en su grado más alto. María no es venerada en la Iglesia Católica únicamente por haber llevado a Jesús en su vientre durante 9 meses o por haberle dado el alimento biológico. María es antes que nada la mujer del hágase en mí según tu palabra, como dice Lucas 1:38. Como afirmaba San Agustín, María fue más bienaventurada al acoger la fe de Cristo que al concebir la carne de Cristo. Al redefinir la familia en función de la obediencia al Padre, Jesús pone a María como el modelo supremo de su nuevo grupo familiar. Ella fue la primera discípula, la que escuchó la palabra, la guardó en su corazón y la puso en práctica cada día de su vida, incluso al pie de la cruz. Tercer punto, la invitación a formar parte de la familia divina. Ese pasaje nos revela una verdad consoladora y exigente. Tú y yo estamos invitados a ser verdaderos familiares de Jesús.
Por el bautismo no solo somos creyentes o seguidores de una doctrina, pasamos a ser miembros de la misma familia de Dios, hermanos de Cristo y coherederos de su reino. Sin embargo, este lazo no se mantiene por inercia o por tradición cultural, sino por la adhesión libre a la voluntad del Padre. Pertenecer a la familia de Dios no es un privilegio de linaje, ni de estatus social, ni de apellidos. Es un don abierto a todos, cuyo único requisito es acoger y cumplir lo que Dios nos pide. Cuarto punto. ¿Qué significa hacer la voluntad del Padre en el día a día? Hacer la voluntad de Dios no significa vivir bajo una imposición fría y cumplir normas con temor. La voluntad del Padre es siempre nuestra salvación, nuestro bien supremo. Cumplir la voluntad del Padre significa escuchar. No se puede hacer la voluntad de alguien a quien no se escucha. Requiere oración diaria, lectura meditada de la palabra. Confiar. Creer que los planes de Dios son mejores que los nuestros, aun cuando no entendamos en los momentos de prueba. Amar en obras. Perdonar a quien nos ofende, ser honestos en el trabajo, tender la mano al necesitado y construir en paz nuestro entorno. Cuando actuamos movidos por el amor y la obediencia filial a Dios, encarnamos a Cristo en el mundo y de una manera misteriosa y real nos convertimos en sus hermanos, en sus hermanas y en su madre. Quinto punto. Ser madres de Jesucristo. El texto dice: pues todo el que cumple la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Yo creo que no tenemos problemas en entender que somos sus hermanos, pero ser su madre, ¿cómo que nos cuesta identificarnos con eso? ¿Cómo voy a ser yo madre de Jesús? San Francisco de Asís lo expone claramente en su segunda carta a los fieles en los números del 50 al 53. Dice: y serán hijos del Padre Celestial, cuyas obras hacen y son esposos, hermanos y madres de nuestro Señor Jesucristo. Somos esposos cuando por el Espíritu Santo se une el alma fiel a Jesucristo. Eso es muy propio de las almas contemplativas, ¿verdad? Sentirse así esposos de Jesucristo. También la mayor parte como que no vamos muy por ahí tal vez. Somos hermanos cuando hacemos la voluntad de su Padre que está en el cielo. Somos sus madres cuando lo llevamos en nuestro corazón, en nuestro cuerpo, por el amor divino y la conciencia pura. Y lo damos a luz con una vida santa que brille como ejemplo para los demás. Recuerden lo que nos pide la Iglesia de Latinoamérica: ser discípulos y misioneros de Cristo. Y es lo que dice Francisco: llevarlo en nuestro corazón como discípulos y darlo a luz en los demás por nuestras buenas obras como misioneros. Tarea, tarea, tarea. Para encarnar este pasaje en nuestra vida cotidiana, realiza las siguientes acciones. Un examen de conciencia sobre la voluntad divina. Dedica 5 minutos al final del día a preguntarte: ¿en qué momentos de hoy busqué hacer mi propia voluntad? Por orgullo, por mi comodidad, por mi ego, y en cuáles busqué sinceramente la voluntad de Dios. Un acto de obediencia por amor. Identifica una situación concreta en tu vida actual donde sabes que Dios te está pidiendo algo difícil: perdonar a alguien que no te cae bien, dejar un mal hábito, pedir perdón, dedicar más tiempo a tu familia o a la oración, y da el paso práctico para cumplirlo en las próximas 24 horas. ¿Qué te parece? Terminamos con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por abrirnos las puertas de tu corazón y por invitarnos a formar parte de tu verdadera familia. Te pedimos, por intercesión de tu Madre Santísima, la Virgen María, modelo de fe y de escucha, que nos concedas un corazón dócil y humilde, que aprenda a callar nuestro propio egoísmo para escuchar la voz del Padre del cielo, y que tenga la valentía de cumplir su voluntad en cada detalle de nuestra vida. Que nuestras obras, palabras y pensamientos reflejen que somos verdaderamente tus hermanos, y que somos tus madres, dándote a luz en nosotros por la fe como tus discípulos, y en los corazones de los demás por nuestras buenas obras como tus misioneros. Mensajes positivos.